Hola a todas y todos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al segundo ciclo de conversatorios Tuyo con el Mali. Este espacio reúne artistas, diseñadores, arquitectos que participan de la subasta de diseño 2020 que va a hacerse el 9 de septiembre en una plataforma online. Mi nombre es Max Hernández Calvo, soy curador de arte y seré moderador en el conversatorio de esta noche. Hoy nos acompañan dos artistas clave de la década de 1990, Miguel Aguirre Vega y Natalia Guiñiz Boya. Ambos artistas nacieron en el 73, se formaron también en la Facultad de Arte y Diseño de la PUC, los conozco de la época que estudiábamos, y ambos desde el comienzo de su carrera impulsaron el desarrollo de un tipo de figuración pictórica que se alejaba de las formas y los temas característicos del arte de la década anterior. Ambos apostaron por explorar la subjetividad a través del autorretrato y se interesaron por explorar otros medios con trabajos de base fotográfica y una práctica de orientación conceptual en diferentes medios que la han empleado para reflexionar críticamente sobre la imagen y sobre la actualidad. Miguel Aguirre ganó uno de los estímulos económicos para la cultura del Ministerio de Cultura del Perú en 2018. En el 2017 gana el primer premio del Encuentro Nacional de Artes Visuales de Trujillo. En el 16 el primer premio del octavo concurso nacional de pintura del Banco Central de Reserva, y en 2001 el primer premio del quinto concurso de artes plásticas Fundación Telefónica de Lima. Natalia, por su parte, es una artista que ha abordado desde comienzos de su carrera el cuerpo femenino desde una perspectiva de género. Ella ha tratado temas como la sexualidad, la maternidad y la enfermedad, y así también ha trabajado alrededor de diferentes problemáticas sociales a través de fotografías, a través de afiches. Su trabajo además se desplaza entre distintos tipos de espacios expositivos de arte, la intervención en el espacio público y el activismo feminista. Los dos han colaborado además con artistas tradicionales, interesándose por el tejido en el caso de Miki y el mate burilado en el caso de Natalia. Ambos han expuesto internacionalmente de manera extensa y sus obras se encuentran en colecciones públicas y privadas en este país y en otros. Antes de empezar, quisiera agradecer a los auspiciadores que hacen posible esta iniciativa. A UBS, que es el patrocinador oficial, cuyo compromiso con las artes es destacado y de larga data alrededor del mundo. Porsche, la marca de coches. Joyería Goya, el estudio de abogados Rebasa Alcázar de las Casas, el Club Náutico San Marino, Arquísima Outdoor Living, la revista Cosas, Cuna y Roche Bobois. Agradeciéndoles a los auspiciadores y por supuesto, a los artistas participantes y a ustedes, las personas que nos están viendo, empezamos. Y quisiera empezar, como les había dicho, poniendo énfasis en los vínculos. Este es un conversatorio que me parece especialmente entusiasmante, no solo porque soy amigo de Miki y de Natalia de largos años atrás, sino porque son dos artistas que han dialogado muchísimo consigo mismos en su trabajo y han impulsado un desarrollo súper importante en el arte de los 90. Entonces creo que es algo súper ilustrativo y enriquecedor para entender un poco los distintos procesos artihistóricos de nuestro país. Natalia, ¿te parece si empezamos contigo? Sí, gracias Max. Bueno, un gusto. Gracias al Mali por la invitación. Gracias Armando, gracias Paula, Natalia. Es de verdad, estas cosas siempre son un poco raras en términos de que no vemos a las personas con las que hablamos, pero es un gusto de verdad estar con Miguel y con Max porque nada, preparando un poco la presentación nos hemos remitido pues a nuestras épocas en las que compartíamos callejón allá en la Facultad de Arte, en las casetas. Y por eso, digamos, he decidido como hemos pensado con Miki y con Max, remitirnos un poquito de esos cuadros que hacíamos en esa época y que de alguna manera pues pueden tejer un poco de puentes, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Eran años, estamos hablando del año desde el 90 hasta el 95 que estudiamos juntos en la
en la Facultad de Arte, y eran, cuando veo esas pinturas, en realidad hay como una cosa nostálgica, una cosa como de un dolor, ¿no? Que también era una manera de expresar, quizás un poco, digamos, ensimismada, pero una forma de dar cuenta de una situación en el país que era dolorosa, ¿no? El país se desangraba, estábamos en pleno conflicto armado interno, y bueno, la facultad tenía un énfasis no solamente en el cuerpo humano, sino también en un trabajo más en solitario, ¿no? Creo que fue un momento en el que había referentes cercanos, ¿no? Como Gila Mantilla, como Claudia Salem, que estaban trabajando ya desde la figuración con la fotografía como base. Y estas son algunas pinturas que he sacado pues del baúl de los recuerdos, así en las que hacíamos estos juegos, ¿no? En los que fotografiábamos, nos ayudábamos tomándonos fotos para trabajos, ¿no? Y hacíamos esta especie de dípticos y situaciones que después Miguel también va a mostrar algunas cosas al respecto, ¿no? Una Sí. cosa que, disculpa la interrupción, que quisiera enfatizar, que tiene que ver con este imaginario diferente que ustedes son todos los artistas que más fuertemente lo impulsan en el arte peruano y que está ligado a la cotidianidad, ¿no? A una cotidianidad de literalmente de todos los días, como en este cuadro que se ve en la esquina superior izquierda, ese díptico, que sales tú y sale Nikki. En esto creo que es la mesa de tu cocina o una cosa así, o no, si mal no Estábamos en recuerdo. París, en una cafetería Ah, por el Pompidou, porque hicimos ah, ese ese viaje es cuando se hacen soñado el por todos los viaje, ya, ya, ya. museos europeos, y esto fue unas fotos que tomamos ahí. Entonces, Pero era como comiendo en el almuerzo, o sea, no estábamos sí, tomándonos fotos con el Pompidou, estábamos no, no, tomándonos no, no, fotos por eso ahí pensé que en el tenía. almuerzo después de la larga jornada, ¿no? Claro, hay esa cuestión cotidiana que es muy, muy fuerte y obviamente la base fotográfica, ¿no? O la de la cama, por ejemplo, ese cuadro que tienes esta imagen fantasmal tú y de nuevo una cosa cotidiana tú en ropa interior levantándote de la cama. Hay una cuestión bien del mundo de normal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Frente, digamos, a toda la carga diferente y fuerte y densa que había en el trabajo de la década anterior, ¿no? Bueno, en esa misma línea, estas también son pinturas de esa época, ¿no? Eran también, o sea, no se sabía nada del futuro, era un momento muy incierto, ¿no? Y creo que parte de este movimiento hacia lo cotidiano, hacia lo que tenías más cerca, al propio cuerpo, fue también una manera ¿no? de qué puedo hablar en este momento, ¿no? De qué puedo, no había nada seguro, ¿no? Era un momento muy difícil. Personalmente también estaba como, digamos, ya viendo estos cuadros a la distancia, era también, había muchas preguntas sobre la sexualidad, ¿no? Sobre cómo las mujeres podemos vivir nuestro cuerpo, cuánto hay que reprimir, cuánto puedes mostrar. Entonces siempre aparecían, ¿no? Estas vulvas rojas, este énfasis en lo que sale de tu cuerpo, en la menstruación, ¿no? Pero eran preguntas como muy ingenuas también, ¿no? Era un momento en el que por lo menos yo no estaba imbuida en la teoría feminista, ¿no? De hecho había habido un retroceso fuerte desde el boom de los 70s, y de hecho cuando empecé a hacer estos trabajos, alguna gente me decía como si fuera una mala palabra, ¿no? Tus trabajos son feministas, ¿no? Pero como algo pasado de moda, ¿no? Como que eso ya se hizo en los 70s. ¿No? Ha sido como interesante ver cómo de alguna manera muchas de esas cosas que yo sentía y expresaba como podía, de hecho mis referentes más fuertes en ese momento también eran las poetas del cuerpo, ¿no? De los 80, Carmen Ollé, Rocío Silva Santiesteban y por ejemplo Montserrat Álvarez, ¿no? Varios de los cuadros que hice en esa época se titulaban como los poemas, ¿no? De Victoria Guerrero, de Montserrat. Fue un momento en el que me sentí más acompañada por las poetas que por el mundo más del arte, ¿no? Finalmente también, esta cosa que también vamos a ver en el trabajo de Miguel, de este énfasis en el cuerpo humano, ¿no? Me llevó a hacer estos retratos que partieron también de experiencias personales, pero que se vinculaban a problemas estructurales de nuestra sociedad que arrastra pues regímenes coloniales, ¿no? En el que me preguntaba a la vez por estas contradicciones, no hacer la denuncia de lo que está mal afuera, ¿no? Sino cómo eso también se activa en la propia cotidianidad, en la propia casa, cómo vivimos la desigualdad y cómo se mezcla con los afectos
conflictos y cómo todo eso está vinculado, ¿no? De hecho, además, a partir de ese trabajo es que ya me meto más directamente a trabajar temas sobre el trabajo doméstico, sobre las tareas de cuidado, de mantenimiento. De hecho, empiezo a trabajar también con el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, con el que hicimos varias acciones. Y, por ejemplo, Claudia Coca, parte de esa generación que si bien nos conocíamos de la Católica, también hicimos lazos importantes con varios y varias colegas de Bellas Artes y, bueno, nos hemos hecho amigos ya hasta el día de hoy. Y hemos también, como con Miguel, con Claudia, hemos tenido varios momentos de intercambios, de citas, aquí ella se representa como empleada y como empleadora, ¿no? Viviendo y además en la línea de una serie de trabajos que ella ya venía haciendo y que ha desarrollado más adelante sobre el racismo, ¿no? También, rápidamente, este es un cuadro que vamos a ver cómo se parece a un cuadro también de las perlas que va a presentar Miguel, en el que son estos como grandes grupos. En este caso es como también un retrato en tamaño natural. Luisa Aybar es la señora que me ayudó con el cuidado de mis hijos cuando eran más pequeños, y ella siempre fantaseaba y me contaba de las vidas de todos los niños que ella había cuidado, ¿no? Entonces fue recrear como si ella pudiera hacer un lonche familiar o una cosa así, con todas las niñas y niños que había cuidado a la edad que los había cuidado, ¿no? A partir de fotos, nuevamente este recurrir a la fotografía para crear una realidad inexistente, ¿no? Y en alguna dimensión también lamentablemente difícil, ¿no? De generar y seguir con los vínculos cuando todavía pues muchas veces las trabajadoras del hogar al dejar el trabajo rompen las relaciones, o sea, se acaban las relaciones, ¿no? En la línea del afiche que está en la subasta fue un momento también en el que pude conectarme con el movimiento feminista de esa época, que había resistido, ¿no?, los embates conservadores y seguían trabajando. Bueno, ONGs como Flora Tristán, como Demos, como Manuela Ramos tienen entre 30 y 40 años de existencia, ¿no? Y han seguido trabajando, y varios de estos afiches los hicimos en campañas que buscaban pues hacer, digamos, debates públicos sobre lo que se piensa que son temas privados, ¿no? También, bueno, después, digamos, cuando aparentemente ya había terminado el conflicto armado, para mí fue importante vincularme con esa realidad que había visto como de lejos, dada por una coyuntura personal, de la pérdida de un embarazo. Para mí fue como importante ir a buscar esa realidad y entrar a esas casas que como úteros vacíos reflejaban cómo la gente había tenido que ser arrancada de su entorno, de sus casas, de sus tierras, de sus animales, para tener que desplazarse y, por ejemplo, tener que ser trabajadora del hogar en la casa de alguien de Lima. También, como decías, Max, al comienzo, estos vínculos, estas relaciones no solo se han dado con colegas de Bellas Artes o de la Católica o amigos, sino también con personas que son artistas de décadas, con una experiencia enorme de la cual hay mucho que aprender. Este mate burilado, que fue el primero que hicimos con el maestro Sixto Seguil en el año 2006, fue una oportunidad para mí, un regalo, ¿no? La posibilidad de comprender qué había pasado. Yo me metí un curso con Sixto Seguil para poder hacer yo el mate burilado, y en medio del curso me di cuenta que no iba jamás poder hacer yo el trabajo, ¿no? Pero fue una oportunidad para que él me contara, y a todos los del curso, digamos, de dónde venían los mates, qué técnicas había. Entonces ya hicimos un experimento juntos y mezclamos técnicas que normalmente no se mezclaban, ¿no? Y bueno, también era un momento en el que yo entraba con fuerza al tema de la maternidad. Ya este es un trabajo muy posterior, que es también un cover, ¿no?, de un cuadro de David Herkovitz que se llama Amor Maternal. Ahí lo pueden ver. Es un autorretrato también, pero con mis hijos, ¿no? Y bueno, la idea era hacer un recuento muy chiquitito, no era la idea presentar todo un portafolio. Entonces, bueno, acá hay otras imágenes ya de otro momento que tienen que ver con la enfermedad, con la muerte. Y finalmente retrocedemos un poco en el tiempo para hablar de este trabajo que está ahora en la subasta. Es un trabajo del colectivo La Perrera, es un trabajo que fue el inicio de una serie de intervenciones en el espacio público, y el objetivo era como descontextualizar esa violencia cotidiana, ponerla en blanco y negro y en fosforescente. A la vez yo tenía una fascinación por la gráfica denominada chicha. Además me encanta ver que Miguel también tiene un telar a partir de esto. Entonces ha sido muy bonito, ¿no? Todas las relaciones que hemos ido encontrando. Bueno, también fue un momento en el que se hablaba de cosas que ahora ya tienen nombre, ¿no? Ahora ya se puede hablar de violencia psicológica, de violencia sexual, ya se habla de acoso callejero, de violencia obstétrica. O sea, hay muchas cosas que poco a poco, ¿no?, en estos años, a partir, bueno, este afiche es del 99, entonces casi es como un documento medio histórico, ¿no? La obra no es el afiche en sí, sino el afiche es como un documento, como una, digamos,
digamos, un pedacito de todo lo que fue el trabajo. Y bueno, fue uno de los primeros trabajos en los que claramente ya había una intención feminista, ¿no? En la que la idea era claramente cuestionar esa manera de pensar en la que las mujeres somos culpables de lo que nos pasa y que hay alguna posibilidad pues de justificar, ¿no?, las distintas violencias que vivimos. Y además fue bonito porque en ese momento recién la gente empezaba a tener correo electrónico, ¿no? Entonces el afiche tuvo este perrahabla@hotmail.com, ¿no? Entonces el debate se dio no solamente sobre el afiche en las calles, en internet, y después, bueno, la discusión se amplió y entró un poco a la esfera pública, ¿no? Hubieron reacciones de las autoridades de ese momento, también mucho debate dentro del mundo feminista y también en el mundo del arte, ¿no? ¿Qué era esto? ¿Qué pasaba? ¿Era arte? ¿No era arte? Entonces fue un momento de mucho debate que incluso llegó a la fiscalía porque nos hizo una denuncia en la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Era un momento, vivíamos una dictadura, era un momento en el que los medios estaban intervenidos, entonces de pronto algo se salía un poco de los parámetros, ¿no? Se usaba un formato que estaba hecho para promocionar conciertos y fiestas, y de pronto era un formato para debatir cuestiones de género, cuestiones aparentemente íntimas, pero que de pronto salían a la calle y al debate con fuerza, ¿no? Gracias, Natalia. Pasamos un ratito a Miki que haga y entramos luego en la conversación. Miki, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Max, muchas gracias. Un rápido saludo. Gracias a todo el equipo del Mali, a Armando, a Natalia, a Paula por este encuentro. Lindo estar acá con ustedes, amigos de toda la vida. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que ha sido mi producción artística de los últimos 25, 26 años. Yo quería empezar con 3 pinturas que son del mismo año, pero que marcan un cambio sustancial en lo que es mi trabajo pictórico, que yo creo que me caracteriza aún hasta el día de hoy, ¿no? Lo que estamos viendo ahora son 2 pinturas de inicios del año 94, cuando iniciamos pues, el año académico, entre marzo y abril de ese año. Y si bien ya claramente estoy utilizando la fotografía para producir estas pinturas, todavía tienen esa herencia pop de la cual yo fui bastante amante durante varios años, ¿no? El uso de estos colores planos como fondos, en el fondo rojo en el caso de la pintura de la izquierda, o este damero blanco y negro en el caso de la derecha. Hablo aquí también, obviamente, de los archivos que ya empezaba a utilizar, como es el caso del álbum familiar. La imagen de la izquierda corresponde al matrimonio, en este caso el matrimonio civil de mis padres. Y en el caso del segundo cuadro, pues tanto el cómic, como es la figura esta de Superman, en la cual yo me coloco, o sea, coloco mi rostro en este cuerpo de Superman amarillo, junto a la top model Linda Evangelista, ¿no? Entonces, obviamente, una fotografía extraída de una revista de modas. Claramente, yo también, de alguna manera, hacía homenaje en esos 2 cuadros, a pintores que yo admiraba en esa época y que sigo admirando a día de hoy, como son Piero Quijano y Jaime Giga. En el tercer cuadro, que es de este mismo año, pero es hacia finales, obviamente vemos, creo que un cambio significativo, porque ya no hay, digamos, posibilidad alguna de encontrar esto pop que ya, de lo que he hablado hace un rato, en cuanto al uso del color. En este caso es la combinación, de 2 fotografías, la del fondo, donde aparecen estas chicas con look de los años 20, también es extraída de una revista de modas, y en primer plano aparezco yo de espaldas vistiendo calzoncillos de una marca que justamente le da el título al cuadro, en Boston. Natalia bien lo ha dicho, nosotros sobre todo en los últimos años de carrera, pues sí que nos autorrepresentamos de manera bastante continuada en nuestra obra. En el caso de la siguiente pintura, este es del año 97, a partir también ya de una única fotografía, es un autorretrato de espaldas, y vemos en el caso de Natalia, ella flotando en esta agua cristalina con estos colores tan bellos que de alguna manera también creo remiten a otro de los pintores que yo he admirado mucho durante mi vida, que es el inglés David Hockney. En la siguiente pintura la realizo a partir de una fotografía que Natalia me toma en este viaje. Es una visita a un pueblo en Holanda, lamentablemente no recuerdo el nombre de la localidad, pero me parecía muy interesante sobre todo la potencia de la luz en ese verano boreal,
la potencia de la luz y la manera en que los colores podían producir esos contrastes tan ricos de llevar a lo que era un cuadro, ¿no? Y en este caso de enormes dimensiones. En la siguiente imagen vuelvo nuevamente ya de manera clara a lo que es el uso del archivo del álbum familiar. Este cuadro se titula Las Perlas, es mi madre junto con varias de sus amigas. Fue un encuentro que ellas hacían de manera continuada. Resulta ahora extraño, ¿no? ver una imagen como esta en tiempos COVID, ¿no? Dada la cercanía y el poder ver los rostros por completo. Es un homenaje para mí que yo hice no solo a mi madre, sino a la amistad, ¿no? Esa amistad que fue iniciada, la mayoría de ellas cuando eran jovencitas, alrededor de sus 20 años, y que hasta el día de hoy, bueno, dadas las circunstancias en las que estamos, pero que continúa, ¿no? Después de muchísimo tiempo, son personas que mantienen un contacto constante. Es un cuadro de enormes dimensiones, es el cuadro más grande que he pintado hasta el momento. He hecho dípticos y polípticos que tienen un área... ¿De cuánto por cuánto es, Miki? 1,79 de altura por 315 centímetros de ancho, ¿no? Entonces es una tela que está cosida, o sea, fueron dos telas cosidas. No sé si se llega a ver en la imagen. Hay una costura ahí que atraviesa el tejido de izquierda a derecha de manera horizontal. Y bueno, obviamente para mí tiene mucho vínculo con el cuadro de Natalia, que es la señora Luisa Álvarez, si no me equivoco, es su nombre, junto con todos los niños que ella ha criado, ¿no? En la siguiente obra, son dos imágenes que corresponden a una serie de 23 fotografías extraídas todas en su totalidad del álbum familiar, nuevamente, las que hago un recorrido visual de lo que es mi familia en 23 imágenes en el transcurso de 27 años. Desde el año 72, en que mis padres se están casando, cosa que nos remite al primer cuadro del que les he mostrado, hasta el año 99, en que se produce el nacimiento del primer hijo de una prima hermana. Bueno, esta serie la titulé El Buen Fausto. La imagen de la izquierda es el cumpleaños de mi hermana Claudia del año 82. Y la imagen de la derecha es de otro cumpleaños, que ahí sí no sé exactamente de quién es, porque la persona que va a soplar las velas no aparece aquí en el encuadre, pero es una fotografía del año 98. Es decir, hay una diferencia ahí de 16 años, si las matemáticas no fallan. Bueno, pues el Buen Fausto es este personaje que ustedes ven en la primera foto a la mano derecha, el adulto que está vestido con terno, y que en la fotografía de la derecha aparece en medio. Es un gran amigo mío, también de toda la vida, Emilio Santisteban, y él es el Buen Fausto que aparece con esta misma presencia, con esta misma actitud y gesto a lo largo de 27 años de fotografías del álbum familiar de los... Quisiera acotar algo, Miki, que me parece importante para las personas que nos están escuchando, y es estas dinámicas de comunidad. A lo que voy es, por un lado está presente en la cuestión de la cita, que se ha hecho patente, tipo ustedes pintándose unos a otros, pero también haciendo referencia a otros artistas. Por ejemplo, cuando Claudia Coca, que es otra de estas artistas de la generación 90, que también apuesta por la figuración y la autorrepresentación, trabaja en base a la otra de Natalia, pero acá, por ejemplo, a través de la presencia de Emilio Santisteban, otro artista de la generación del 90, y que incluye y participa de los trabajos, ¿no? Y esto es algo clave para pensar esa escena, porque es una escena que está también, y son artistas que están también buscando otros referentes que no tenían que ver con lo anterior y se están mirando a sí mismos más que nada, pensando incluso en los momentos tempranos de la facultad, en donde recuerdo éramos más o menos, nos criticábamos entre nosotros, ¿no? Porque buscábamos otro modo de entender las imágenes o la pintura, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo bastante importante que tocas, Max, porque creo que esos años en que nosotros nos formamos, tanto en la facultad como en los años inmediatamente posteriores, hubo un constante diálogo y comunicación entre nosotros, colegas. Bellas Artes, pues teníamos a Claudia Coca o a Emilio Santisteban, y tanto años anteriores como
como años relativamente posteriores, sí, ese fenómeno se dio. No creo que haya cambiado mucho ahora, es decir, veo chicos de generaciones posteriores que estudiaron juntos y que tienen un constante diálogo entre ellos, pero lo interesante quizás de nosotros en esos años era el de incluirnos en nuestros trabajos. Recuerdo, no está incluido en este PDF, pero en el año 2000 realicé una serie de pinturas a partir de afiches del film noir, del cine negro, donde cambié a todos los protagonistas originales de esos afiches y lo que hice fue incluir a mis amigos. Del año 99 salto ya hacia finales de 2011, 2012, donde empiezo a desarrollar la serie Tipos de Lima, en clara alusión a las acuarelas de Pancho Fierro. Entonces, con estos, de alguna manera, constantemente realizo homenajes o me inspiro en el trabajo de artistas o contemporáneos o anteriores o muy anteriores a nuestra época, como es el caso de Pancho Fierro, mitad del siglo XIX, para poder desarrollar mis propios trabajos. Y son pues personas que tienen a la calle, las calles de Lima, como su espacio de trabajo, ¿no? En el caso del vendedor de mango y piña, siempre fue simpático aquello, lo de mango sin pepa. Me parece muy gracioso porque, claro, un mango sin pepa es un poco difícil de encontrar, pero obviamente este señor vendedor lo que hacía era transitar por las calles de Lima. En este caso, cuando yo hice la foto, lo encontré en una calle Miraflores. La señora de en medio, la vendedora de gaseosas, sí estaba en el centro de Lima, más o menos por Wilson, y caso de la cevichera, esto más en la Victoria. Bueno, personas que, ya les digo, su espacio de trabajo habitual era y es la calle, personas sobre todo dedicadas a la venta ambulante. La señora que vende gaseosas reaparecerá poco tiempo después en los primeros tejidos que desarrollo a partir de una comisión con una empresa alemana de Frankfurt. Es una empresa que administra el aeropuerto de Frankfurt, entre otros grandes aeropuertos, y que convocó un pequeño concurso orientado a determinados países, llamémosle así, entre comillas, exóticos, porque recuerdo que estaban también invitados artistas de China, de Japón, de México, de la India. Entonces era como que, bueno, vamos a escoger los países cliché para visitar desde nuestra mirada centroeuropea. La comisión tenía unas exigencias muy claras y era que evitar todo tipo de mensaje político, imágenes eróticas, y a su vez la rápida lectura de las obras tenía que corresponder al país de origen del artista. Entonces yo presenté un proyecto que eran tejidos y gustó, y pude realizar este primer grupo de seis tejidos, en los cuales yo trabajé nuevamente con mi archivo, como es el caso de los vendedores de Tipos de Lima, como vemos en la figura de la derecha, en el tejido que está a mano izquierda, junto con este niño que vende marcianos. Y en el caso del tejido de la derecha, pues obviamente se basa en un afiche que promociona conciertos de tecnocumbia, en este caso en el Mercado Virgen de las Mercedes en Lurín, con personas ya tan conocidas como Chinito del Ande o Delia Chávez. Ya les digo, esta fue la primera vez en que yo entro a lo que es el trabajo en tejido. La familia Paredes, a la izquierda, ayacuchanos de nacimiento, pero instalados en Pisag, en el Valle Sagrado, y en la derecha es la primera vez que colaboro con Elvia Paucar. Con Elvia tengo ya una relación de amistad que ya va a cumplir 8 años, y en el transcurso de estos 8 años hemos producido casi 40 tejidos, la mayoría, por no decir casi todos, en gran formato. Estos tejidos de aquí fueron producidos el año pasado para la sección co-creación en la Feria de Arte Tradicional Rurajmaqui. Fuimos invitados, Elvia y yo, por Soledad Mujica. Lo que propusimos fue realizar un homenaje al papá de Elvia, don Santiago Paucar Amaru, quien fue quien le enseñó a ella el arte del tejido. Este homenaje fue una cuestión bastante sencilla del punto de vista conceptual, porque fue el apropiarnos de algunas obras de don Santiago y coger un fragmento de cada uno de estos tejidos para producir una obra de apariencia abstracta en cuanto a su primer encuentro, pero con elementos figurativos que ahí están contenidos y que en el caso del tejido original son aún más explícitos, ¿no? El trabajo de don Santiago se caracterizaba por tener realmente un color intenso y una riqueza realmente hermosa, y el uso de la
la línea. Yo en un momento he creído que de alguna manera él se inspiró mucho en lo que era la ilustración y quizás en algún conocimiento del cubismo sintético, digamos, propio de la década de los 10 del siglo pasado, pero en realidad yo creo que revisando lo poco material que tengo de don Santiago, él creo que se basa más en el conocimiento que tiene sobre textiles precolombinos y en concreto de la cultura chancay, que hay mucho lo que es representación de ferias, de mercados, de fiestas en diversos pueblos y ciudades de los Andes. También tiene algunas obras que son réplicas y homenajes a tejidos chancay. Bien, gracias, Miki. Hay varios asuntos importantes que aparecen acá y que quisiera enfatizar, ¿no? Y que tienen que ver con esta apuesta que se ve en estos recorridos que hacen y que está presente específicamente en las dos piezas que entran a subasta de cada uno de ustedes. Por un lado, en los dos casos son trabajos de corte colaborativo. Por un lado, el afiche en la perrera, por otro lado, en tu caso, en la colaboración también en el trabajo textil, pero además son trabajos que no tienen que ver con los medios que estudiaron, es decir, la pintura y sobre todo una formación como pintura en esa época en la facultad, que era como que este cultivo del trabajo de óleo sobre lienzo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, me parece importante resaltar eso, ¿no? Y que era, en términos de la escena local y nuestros precedentes, no había tanta gente explorando otras cosas. Es decir, es un momento importante la década del 90 porque se abren modos de entender la imagen y de entender la práctica artística más allá del modelo de un artista trabajando de modo individual y como que perfeccionando la misma técnica todo el tiempo, qué sé yo, ¿no? Entonces creo que eso es una cuestión importante y que está presente en los dos trabajos que entran a subasta. Esa década es un momento importante transicional para las artes peruanas en particular, ¿no? Se me venía a la mente una cosa que para mí ha sido muy patente en los últimos años y que incluso he hecho exposiciones donde he intentado como dar cuenta de que el conocimiento se construye colectivamente, ¿no? Y creo que me acuerdo justamente pensando en esos museos a los que uno entraba y estaba buscando ver a Rembrandt, el autorretrato de Rembrandt o el de Van Gogh o el de David Hockney, veías que había un montón de gente que estaba haciendo cosas similares en esas épocas, ¿no? Entonces entendías que esta idea de la vanguardia, de que todos somos recontra originales y que hacemos cosas que nadie ha hecho, es un poco un bluff, ¿no? Porque finalmente somos parte de una época, ¿no? Y creo que vamos construyendo y vamos dialogando con nuestra generación, pero también con cosas anteriores, y hacer explícito eso me parece como fundamental, ¿no? Ir construyendo un imaginario, ¿no? Desde las artes también, no solo desde la publicidad, no solo desde otros espacios, sino también desde las artes, que puedan dar cuenta de la complejidad de las identidades y de los intercambios, ¿no? Y de cómo vamos armando las cosas más en colectivo, ¿no? Y no esta idea tanto como del artista como una persona excepcional, ¿no? Creo que como trabajadores del arte vamos dialogando y nos vamos enriqueciendo y también discutiendo, obviamente, y hacia ahí vamos moviéndonos, ¿no? Claramente de acuerdo. He hablado hace un rato sobre la cuestión de la amistad. Obviamente formamos parte de una generación, pero también me considero que soy amigo de artistas y colegas de una generación anterior a nosotros, como a su vez de una que luego viene. Y el trabajo en colaboración también es algo que ya son varios años que vengo desarrollando, no solamente en el caso de Elvia, sino otros artistas tradicionales, porque es obviamente enriquecedor la visión que ellos tienen de algo que tú propones y la manera en que de alguna manera se enriquece o el giro que puede tener finalmente la obra debido a que encuentras cosas fantásticas que en mí jamás se me iban a ocurrir, ¿no? Como el caso del tejido, ¿no? Que sale a subasta. Quería saber cómo así deciden estas colaboraciones específicas. Tú, Miki, dices que cómo así decides hacer también tu colaboración primero con la familia Paredes, que luego va con Elvia Paucar. Mira, el proyecto exigía 6 obras. Entonces yo planteé que iban a ser 6 tejidos trabajados con diversos maestros del tejido. Una gran amiga aquí en Lima me ayudó con los primeros contactos. Es importante ver que varios salieron de Rurahmaki, es decir, la importancia que también tiene
tiene el Urahmaki para nosotros artistas contemporáneos poder tener un acercamiento directo con artistas tradicionales. Y fue así, o sea, me acerqué a algunos de ellos, unos no estuvieron realmente muy interesados, otros sí, estuvieron encantados. Se produjo de manera bastante, digamos, natural, ¿no? Claro está que en ese momento yo sí me acerqué con unos diseños ya definidos, ¿no? Entonces ellos, los maestros tejedores, que tenían que adaptarse a lo que yo les daba. Cosa que, por ejemplo, en mi vínculo con Elvia, con los años ha ido cambiando. Hay obviamente mucho más diálogo, como es el caso pues de la obra que estamos viendo ahora en pantalla. Las colaboraciones creo que son un eje transversal de todo tipo, con gente más cercana o gente que uno se le acerca justamente porque le interesa su trabajo. En mi caso me interesaba la trayectoria, la experiencia y el arte de Sixto Seguil, pero también para el afiche que vemos ahora, digamos, ha sido muy rica la experiencia con la familia Urcuruguaranga, es Helio Tupac, ¿no? He trabajado con ellos mucho después, pero antes trabajé con serigrafía vanesa y que, claro, en cualquier digamos, tradición artística, hay pues cosas que cuando uno se acerca, y eso es claro, algo que de alguna manera a mí me motiva, ¿no? Que es poder encontrar en cada proyecto la mejor manera de hacerse, y eso implica aprender o meterse en territorios distintos, ¿no? Y nuevos para uno. Para mí entrar en los talleres de serigrafía fue una experiencia alucinante, ¿no? Ver cómo con una limitada materialidad, una materialidad muy sencilla, ¿no? Papeles bond delgados, mallas y unas cuantas cuchillas y lápices podían generar ese impacto visual tan poderoso, ¿no? Que incluso, digamos, compite con paneles publicitarios gigantescos, ¿no? Y que ha ido configurando también nuestras ciudades, ¿no? Nuestro imaginario urbano. Entonces, cada proyecto y cada materialidad y cada tradición y cada experiencia a la que uno se acerca también es una manera de conocer nuestra realidad, de vincularte con distintos aspectos de ella, ¿no? Y así como podemos trabajar con un sindicato, también podemos trabajar con personas que están... De otras tradiciones creativas, claro. Nada, gracias a Miki, Natalia, la gente del museo y los auspiciadores por hacer posible esto. Y por supuesto a cada una de las personas que han estado escuchándonos en este conversatorio que en verdad ha estado, creo, muy bonito. Muchísimas gracias y hasta la próxima.